Vía del cordón posterior, vía de tacto discriminativo, vibración y propiocepción consciente, también llamada vía del menisco medial. Esta vía, ¿sí?, tiene, como todas las vías sensoriales, su primera neurona en el ganglio de la raíz dorsal. Los receptores se localizan en los músculos y las articulaciones. La neurona conduce la información desde los receptores hacia la médula espinal. Y si es de miembro inferior, los nervios, las prolongaciones centrales de los nervios van a constituir el fascículo de gracilis. Si es de miembro superior, van a constituir el fascículo de cuneatus. La prolongación de la primera neurona hace sinapsis en el bulbo raquídeo, en los núcleos de gracilis o en el núcleo de cuneatus, dependiendo del origen del estímulo, donde encontramos la segunda neurona. Los axones de la segunda neurona se cruzan, se decusan y van a formar el lemnisco medial. El lemnisco medial va a hacer sinapsis con la tercera neurona localizada en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Esa tercera neurona proyecta sus axones a través de la cápsula interna al giro postcentral del lóbulo parietal, que contiene el área somatoestésica primaria o área 312, y donde se lleva a cabo la percepción del estímulo. En esta imagen visualizamos la cara posterior del tallo cerebral, donde vemos como el fascículo de gracilis y el fascículo de cuneatus se prolongan en la cara posterior del bulbo raquídeo. Y hacia el nivel del tercio intermedio observamos dos prominencias que corresponden a los tubérculos de gracilis, tubérculos de cuneatus, que nos indican el sitio donde se encuentran los núcleos de gracilis y cuneatus. Este es un esquema, el mismo esquema representado de la manera más general. ¿Sí? Los receptores localizados en los músculos, articulaciones, tendones y ligamentos. La primera neurona localizada en el ganglio de la raíz dorsal. Su prolongación que ingresa a la médula y constituye el fascículo de gracilis, ¿sí?, formado por las prolongaciones de la neurona de T8 a S5, o el fascículo de cuneatus, formado por la prolongación de la neurona de T7 a C2. La segunda neurona localizada en los núcleos de gracilis o cuneatus, núcleo de gracilis, núcleo de cuneatus, y sus axones se decusan, constituyendo la decusación del lemnisco medial, para formar el lemnisco medial, que asciende y hace sinapsis en el núcleo ventral posterolateral del tálamo, donde encontramos la tercera neurona. Los axones de esta tercera neurona se proyectan a la corteza somatoestésica del giro postcentral. Vamos a complementar la información con este video, donde muestra, ilustra lo que hemos mencionado. ¿Sí? Es importante tener presente dividir el cuerpo en una mitad derecha, una mitad izquierda. ¿Sí? Eso, para entender dónde se cruza la información.
los nervios que provienen del miembro inferior, los nervios que provienen del miembro superior, los del miembro inferior van a constituir el fascículo de gracilis y los del miembro superior el fascículo de cuneatus. Important are the touch sensations, especially the fine touch. And there are certain properties of touch sensations that are only present due to special organization of the nerve fibers in the dorsal column pathway. One of them is your ability to differentiate. La información del que conduce el cordón posterior es muy importante para la ubicación espacial, para la localización de estructuras, ¿sí? Identificación de estructuras a través del tacto para valorar el tipo de estímulo que estamos, ¿sí? La vibración y la propiocepción que corresponde a los estímulos que se producen al realizar un cambio de posición, un cambio en las articulaciones. Let's have a brief overview about the anatomy of this pathway. This is a cross-section of the spinal cord showing the white matter, the central butterfly-shaped El esquema de la médula, donde vemos la sustancia gris en el centro, la sustancia blanca en la parte periférica, los ganglios de la rama dorsal que contienen los zomos de las neuronas sensitivas. Looking at the cross-section of spinal cord closer, we can see the green areas highlighted here are the En este position of caso, the dorsal la column pathway información in the spinal ingresa cord. hacia el cordón posterior. So this is a cell body of a neuron in the dorsal root ganglion, and these neurons are known as the pseudo-unipolar Recordemos neurons. que estas neuronas morfológicamente son unipolares o The peripheral pseudopolares, process innervates the receptors which as discussed con una prolongación and que carries va the sensory al information to the spinal viene cord del through its receptor central y otra process. prolongación que The central process when enters the ingresa a la spinal cord nervación divides al immediately cordón into a posterior. medial branch and a lateral branch. The medial branch then ascends upwards into the spinal cord as a dorsal column pathway. The lateral branch forms multiple synaptic connections in the intermediate as well as the anterior portions of the spinal cord. These synaptic connections are very Las important as prolongaciones they no help in solamente formation of local ingresan reflex por el cordón pathways. posterior Some para of these constituir fibers also relay fascículos into the gracilis secundarios, sino que spinocerebellar también dejan tracts, and colaterales some fibers ascend upwards in the dorsal column en pathway. el asta posterior para formar, One para important thing I would like to generar mention diferentes is tipos de that respuestas. nerve fibers which carry the sensory information from the lower part of the body are more medially located in Normalmente the la dorsal información, column pathway, sí, and these are del known as the miembro gracile inferior fasciculus. va And fibers a which carry the constituir information from the upper el part of the fascículo de body gracilis. are more laterally located and known as cuneate fasciculus. La información que principalmente viene del miembro superior va a formar el fascículo de Let's cuneatus. look at the organization of the dorsal column pathway. What you see right here are the multiple cross sections of spinal cord at various levels. En el cordón posterior vamos a encontrar que a lo largo de toda la médula vamos a encontrar el fascículo de So we have gracilis. the sensory fibers which bring the information from the lower part of the body, enter the Y spinal cord at the desde level of the T7 upper vertebrae. These fibers hacia arriba directly vamos a ascend encontrar upwards el till the fascículo lower de medulla on the cuneatus. same side with the spinal cord. In a similar fashion, the nerve fibers which bring Fascículo the de sensory gracilis, information fascículo de from the upper cuneatus. part of the body enter the spinal cord at the level of thoracic vertebrae and ascend up till the lower medulla. These are the first order neurons. In lower medulla, we Hola, see two cells ¿qué más of miedo? nucleus, the ¿Cómo está? nucleus ¿Bien, bien? gracilis and nucleus cuneatus, in which these tracts relay. The nuclei give rise to second order neurons which cross to the opposite side of the medulla and travel upwards till the thalamus La, on the opposite side la of the spinal información de cord. los fascículos de gracilis y cuneatus hace This sinapsis is en known los as the núcleos de gracilis, decusation núcleos de of cuneatus, fibers, and these are known y as the internal ambos outward núcleos van a fibers. formar, In a similar van a way, aportar the axones que van a fibers from the formar nucleus el cuneatus leminisco ascend medial. up till the thalamus on the opposite side Las of the fibras spinal del cord. fascículo The gracilis tract which is viajan formed on the en opposite la side of parte the medial spinal del cord leminisco is known as the medial y las fibras lemniscus. del fascículo de cuneatus viajan en la parte lateral In the midbrain, the del medial lemnisco. lemniscus is joined by fibers coming from the fifth cranial nerve, the trigeminal nerve. These fibers bring sensory information from the head Lo que and tiene the que ver neck con la regions. información proveniente de la cara va a ser In the conducida por el thalamus, nervio these trigémino second-order neurons relay in the y ventral va a vagal viajar complex. a través And del from here, the menisco third-order trigeminal. neurons arise which project into multiple areas of the Ya cerebral esta cortex. información Mainly va a haber una diferencia somatosensory area porque 1,
de la also cara known se as the proyecta al ventral postcentral al núcleo gyrus, ventral and posterolateral, also the somatosensory area a 2, diferencia which is known del as miembro the superior e lateral inferior que se parietal proyecta al cortex. ventral So this is a posterolateral. brief overview about the dorsal column medial La immune system información pathway. I del hope you tálamo se find this video proyecta helpful. Thank you so de much una for manera watching this video. organizada Like our a channel la on YouTube for all the upcoming corteza. videos, and make sure to like our channel on Facebook